Hermanos, ya por 5 domingos hemos estado meditando en pasajes que nos hablan de Jesús, particularmente frases que él dijo con el propósito de que sus discípulos se alimentaran de su mensaje. Son 5 domingos que hemos estado meditando sobre frases como Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre ni sed jamás. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas. Me siguen, yo les doy vida eterna. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. Estas frases han sido el objeto de nuestra meditación, repito, en los domingos anteriores. Hoy vamos a tomar la quinta frase que se registra en el Evangelio de Jesús según Juan. Y esta frase dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Agradezco la atención de ustedes a esta meditación porque tiene que ver algo no solo con los tiempos antiguos, sino tiene que ver contigo, conmigo, hoy, ahora. Y le pido a Dios que por su Espíritu nos permita entender y sobre todo llevar a la práctica aquellas cosas que Jesús a nosotros también nos quiere decir en esta mañana. Para poder entender mejor esta parábola de Jesús, la parábola de la vid verdadera, es importante remontarnos un poquito a la historia en el Antiguo Testamento. Usted y yo sabemos que los judíos en el Antiguo Testamento tenían por lo menos 2 símbolos que representaban sus creencias, 2 símbolos que le daban identidad a ellos como cultura, como nación. Uno de los símbolos era la estrella de David, que hasta nuestro día usted va a una sinagoga, usted se reúne con judíos y ellos tienen como un símbolo, así como nosotros tenemos la cruz para identificarnos como cristianos, la cruz vacía. Los judíos tienen una estrella que representa, repito, quiénes son, cómo son, para qué viven. Pero hay otro símbolo entre los judíos que es menos conocido y que tiene que ver con la lectura que hicimos. Ellos también tienen como símbolo nacional una vid. Sí, la tienen en sus templos. Y ahí puede usted ver empotrada esta figura de una vid con su fruto, con sus uvas. Esto recuerda aquel momento en que el pueblo judío, andando en el desierto, ya habían sido liberados de Egipto, iban con rumbo de la tierra prometida. Bueno, cuando andaban en el desierto, Moisés buscó a 12 varones de entre todas las 12 tribus y les dijo: vayan, investiguen, vean cómo es la tierra hacia donde nos dirigimos, porque Dios les había prometido aquella tierra que producía leche y miel, como dice la Escritura. Fueron aquellos 12 varones hace varios miles de años, andando en el desierto, cruzaron el río Jordán y entraron para ver y observar lo que era la tierra que iban a poseer, que Dios les había prometido. Usted recuerda bien la historia de los 12 varones. Al regresar y dar su informe a Moisés, 10 de ellos dijeron: mejor cambiamos de dirección. Ahí viven gentes muy enormes. Ahí tienen armas mucho más poderosas que las de nosotros. Nos sentíamos como langostas en medio de ellos. Sí, 10 de ellos les faltó la fe y la convicción de que Dios era más grande de lo que ellos habían visto. Pero hubo 2, Josué y Caleb.
Ellos no se pusieron a ver los problemas que había enfrente de ellos. No se autoderrotaron de antemano. No. Ellos vinieron y dijeron, la tierra a la que vamos a poseer es una tierra de montes, de vegas, que la lluvia del cielo está sobre ella. Es una tierra que produce todo aquello necesario para la vida. ¿Saben lo que trajeron Josué y Caleb en su regreso acá donde estaba Moisés y los demás gentes del pueblo? Regresaron con 2, 3 racimos enormes, llenos de uvas, dando a entender, esta es la bendición prometida. Y aquí viene una muestra pequeña de lo que Dios nos va a dar. Eran estos 2 racimos de uvas. A partir de ese momento, el pueblo judío tomó eso como un símbolo nacional para decir, Dios nos crió, Dios nos apartó para prosperar física y espiritualmente. Ahí está ese emblema. Eso sucedió en tiempos de Moisés. Usted y yo que conocemos la historia de Israel, sabemos que pasó un tiempo y el pueblo de Israel, como una vid llena de frutos, se extendió hacia el mar Mediterráneo, hacia el oeste, y se extendió hasta el río Jordán por el este. Crecieron, se multiplicaron, y en tiempos de David, el rey de Israel, en su tiempo fueron como una vid frondosa. Sin embargo, si seguimos leyendo, si seguimos recordando las escrituras, una vez que falleció David y Salomón, el reino judío, aquella higuera se partió en 2. Y no solamente se partió en 2 naciones, sino que también se separó de la vid, se separó de Dios y se vino a menos. El profeta Isaías, aproximadamente 200 años después de David, es que está viendo frente a sí esta situación. Y vemos a un Isaías hablando no solo de lo que estaba pasando ya en su tiempo, se había debilitado esa vid, ese pueblo, sino lo que les esperaba por haberse apartado de Dios. Y ahí es donde, mis hermanos, viene el pasaje del Antiguo Testamento que leíamos. Y lo quiero invitar para que interprete conmigo este pasaje. Quizá para usted pasen desapercibidas algunas cosas, pero es Isaías que está viendo la situación de aquella vid que se había venido a menos. Y lo dice en una forma poética, en un lenguaje figurado, que si tú lo ves con los ojos de la historia, si tú sabes la historia de Israel, lo vas a entender mejor. Vean al profeta viendo una realidad ante sus ojos que no le eran nada gratos. Se puso a escribir este canto. Hoy por hoy decimos este corrido, pero en el caso de él, este cántico relacionado con el pueblo de Israel, con esa higuera que ya venía a menos. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diera uvas y dio uvas silvestres. Usted dirá, ¿de qué está hablando Isaías? Bueno, si lo mira con ojos de la historia, Isaías conocía la historia de sus antepasados, conocía lo que iba a venir después de él, y al cantar de esta manera está hablando de la historia de Israel. Tenía Dios un pueblo en una ladera fértil, Palestina, la tierra prometida. La había cercado y despedregado. Habían hecho su muro para proteger la ciudad de Jerusalén. La había despedregado, había sacado a todas aquellas
naciones idolátricas que habitaban la tierra. Había edificado en medio de ella una torre. Les había puesto un gobierno para que estuviera en vigilia, como es una torre en los plantíos de la vid. Sí, había edificado una torre, les había dado un ejército para su propia protección. Había también hecho en medio de ella un lagar. ¿Qué es un lagar en términos de un sembradío, de una vid? El lagar es el lugar que apartan, que pues quitan toda la hierba, aplanan bien en la tierra, porque ahí es donde van a hacer que las uvas que se ponen, una vez que son pisoteadas y se viene todo el proceso de lo que es la uva, hasta llegar a convertirse pues en el vino. Bueno, el lagar representa en la historia todo aquello que Dios iba a proveer para su bien. Escuchen nuevamente conmigo a Isaías celebrando lo que había sido su historia. Una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había hecho en medio de ella una torre y también un lagar. Yo esperaba, dice Dios, esperaba que dieran uvas, pero en su lugar dieron uvas silvestres. Yo esperaba, dice Dios, que en Israel, con todo lo que yo les proveí, con todo lo que yo les capacité, yo esperaba que produjeran uvas, que fueran una nación poderosa espiritual y materialmente. Pero Isaías tristemente lo que está viendo es produjeron uvas silvestres. Se fueron en pos de los dioses ajenos. Hicieron tratos comerciales y políticos con naciones paganas y todo se vino a menos. Y continúa el profeta Isaías diciendo, Dios dice, les mostraré lo que voy a hacer a mi viña, le quitaré su vallado, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta y aún las nubes mandaré que ya no derramen lluvia sobre ella. Decía Dios por medio del profeta, esto es lo que nos va a pasar por haber producido uvas silvestres. Quitaré su vallado. Vino Nabucodonosor, según la historia, invadió Jerusalén, destruyó el muro que la protegía. Su cerca la voy a aportillar, voy a hacer agujeros en medio de su muro, en las puertas del templo de Jerusalén, lo voy a aportillar todo y será hollada. La palabra hollada quiere decir pisoteada. Tuvieron un cerco de varios meses los babilonios alrededor de Palestina, particularmente de Jerusalén. Hollar quiere decir que entró el ejército de los babilonios, terminó con la población, a los jóvenes se los llevaron cautivos a Babilonia para que fueran a hacer ladrillos. Qué manera de expresar del profeta para compartir algo que había sucedido, que estaba sucediendo y que estaba también por suceder. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Aquí ya me está hablando a mí y espero que tú lo escuches. Ciertamente la iglesia, el pueblo, los hijos de Dios somos nosotros. Sí, los hombres, y al decir hombres hablo en sentido genérico, varones, mujeres, niños, habitantes, pues parte del pueblo de Dios. Ciertamente, dice, estos hombres, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba justicia y he aquí clamor. Wow. Esto es lo que dijo Dios a través de Isaías y se cumplió letra por letra. Esto es la palabra que Dios trae a nosotros desde el tiempo de Isaías, porque tú y yo como iglesia somos parte
de esos plantíos de Dios que nos ha ayudado a través de los años, que ha despedregado los problemas que hemos tenido, que nos ha cubierto con su espíritu para protegernos de lo que nos pueda pasar. Pero Dios esperaba que tú y yo produjéramos uvas, y mi hermano, produjimos uvas silvestres. Al decir uvas silvestres está diciendo amargas, uvas que no sirven necesariamente para comer. Esto es lo que Isaías profetizó. Esto es lo que sucedió y pudiera suceder en nuestro día. Te quiero llevar ahora en el tiempo hacia cuando Jesús, 800 años después, sí, cuando Jesús con sus discípulos el jueves santo, el jueves por la noche, después de haber estado Jesús allí en el aposento compartiendo la Pascua con sus judíos, salieron de este lugar. Salió Jesús con ellos con el rumbo del Getsemaní. ¿Te acuerdas de la historia? Jueves en la noche, después de compartir la Pascua, van rumbo al huerto. Tenían que pasar por el templo. Me imagino a Jesús caminando con sus discípulos con el rumbo del Getsemaní, pero tenían que pasar por el templo. Se detuvo, voltea sus discípulos con él hacia el templo, porque en el templo de Jerusalén tenían una vid en una de las paredes interiores, y para ellos era su orgullo nacional. Sabiendo Jesús lo que había profetizado Isaías, sabiendo Jesús lo que esperaba para el pueblo judío, es que él se para, mira hacia el templo y les dice a sus discípulos: allá hay una vid, una imagen dentro de este templo, pero yo les quiero decir que yo soy la vid verdadera. No soy parte de un pueblo judío, y por ser judío creo algo que soy un ser superior. No importa la nación de la que tú seas, no importa quién pienses que hay dentro de ti. Jesús es la vid verdadera, la que se crió en el Antiguo Testamento falló, porque Dios esperaba que produjera uvas y produjo uvas silvestres. Me imagino pues a Jesús haciendo esta reflexión, conociendo lo que Isaías había profetizado en su camino pues hacia el Getsemaní. ¿Qué te dice a ti esta palabra? Que Jesús te diga hoy a ti, hermano, hermana, y que te hable por tu nombre y te recuerde: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo encuentro pensamientos aquí que espero que tú los recibas en tu mente y en tu corazón. Para mí, detrás de estas palabras, me recuerda que como una vid, tú como persona, como una vid, si tú tienes a Cristo dentro de ti, si tú crees en tu ser interior que hay un Dios creador todopoderoso, que hay un Jesús Salvador y Redentor, que hay un Espíritu Santo que se les da por igual a todo aquel que cree, tú eres parte de la vid verdadera en Jesús. ¿Y quién es el que labra la tierra? El viñador, Dios mismo. Y fíjate lo que hace Dios en ti como una vid. Dice: voy a cortar los pámpanos sin fruto. Voy a limpiar los pámpanos que sí tienen fruto para que aún den más fruto. ¿Qué quiere decir la palabra pámpano? Tú y yo lo sabemos. El pámpano en la vid es las ramas. Se les llama primeramente pámpanos y después se les da otro nombre. Imagínate a una planta, a un viñedo, en un viñedo, a una vid. Es un tronco, no es muy grueso, pero ahí está. Y los pámpanos son las ramas.
Entonces dice Dios a través de Jesús en esta pues parábola: mi Padre es el labrador, es el que cultiva esa tierra para que pueda producir buen fruto. ¿Qué hago? Corto las ramas que no tienen fruto. Si tú y yo somos parte de la vid verdadera, mi hermano, es hora de que empecemos a dar fruto. Y si tú dices, yo he servido a Dios por muchos años, gracias a Dios por ello, pero Dios te dice como viñador: voy a cortar un pedazo del pámpano para que dé más fruto. Nunca es tarde en la vida para dar fruto. Que ya estás mayor de edad, que ya deberías de crear otros espacios o hacer otras cosas. Mi hermano, la vida se acaba en la vid hasta que termina, hasta que Dios la concluye. Seas un pámpano que no da fruto hoy en día, preocúpate, ¿sí? Que ya diste mucho y sigues dando fruto, permite que Dios te siga usando en la capacidad que Él quiera y que tú puedas hacer. Dios como labrador es el que hace estas cosas. Leyendo un poquito más en detalle lo que es el cultivo de una vid, me encontré con dos cosas que me parecen muy importantes. Un labrador, cuando está cultivando la vid, es una persona que en mente tiene la calidad y no la cantidad. Dios piensa un poquito diferente. Nosotros le apostamos, disculpen la palabra, a la cantidad, que haya más de todo. Dios piensa diferente. Dios piensa en la calidad. Dios dice, en vez de preferir 100, prefiero 12, pero de calidad, para que produzcan el fruto. Eso es lo que hacen los viñadores. Los viñadores tienen sus sembradíos, tienen sus viñedos, y aunque vean que hay ramas, van cortando algunas, y aunque algunas ya tengan el fruto, óigalo, las corta con el propósito de que venga más fruto y mejor todavía. En una vid, usted se va a encontrar con que tiene espacios entre un racimo y otro y otro. Es porque el viñador hizo su trabajo. ¿Para qué? Para que de esa vid salgan uvas más grandes, más dulces. Eso es lo que hace Dios entre su pueblo. Somos como unos pámpanos, sí, en la vid verdadera que se llama Iglesia de Jesucristo, en la iglesia cristiana. Bueno, si estás dando fruto, estás glorificando a Dios, pero si no das fruto y no es que querramos amenazarnos o decir una palabra negativa, pero el viñador pone atención lo que es su viña, y cuando hay fruto, allí es donde él manifiesta su bendición. Otra característica de un viñador, ¿sabes cuál es? Me llamó la atención, porque en alguna ocasión quizá lo he hecho inconscientemente. El viñador platica con la vid, se acerca, toca su vid, le habla en una manera amorosa. Está probado, mis hermanos, que esa vid va a dar mejor fruto. Dios no es un Dios que quiere estarte condenando a diario y te quiere estar golpeteando a diario. Dios es un Dios que te habla con amor, con misericordia, que quiere que te fortalezcas, que des fruto y que lo des en abundancia. Todo esto está para mí dentro de esa parábola que Jesús quiso compartir con la gente un poquito antes de la Semana Santa. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. ¿Qué saco yo de esto como enseñanza? Lo que yo saco es que es importante estar conectados. La conectividad entre la raíz, el tronco y los pámpanos para que pueda haber fruto.
si no estamos conectados con Jesucristo por encima de cualquier otra conexión socioeconómica, si no estamos conectados con la vid, mis hermanos, nada podemos hacer. Ese es el mensaje para usted y para mí, hoy anticipando la Semana Mayor que, si Dios nos permite, estaremos celebrando en próximos días. Tienes que permanecer conectado con la vid verdadera. Si tu vid es la parte política de tu nación, si tu vid es la parte económica de tu nación, y si es importante, no le quitamos mérito a ello, pero la principal conexión que tú debes conservar, porque es vital, es Jesús. Yo soy la vid verdadera, les dijo a sus discípulos, y mi Padre es el que está labrando tu tierra, es el que está haciendo el trabajo en ti. Hay veces perdemos algo y nos quejamos y Dios sabe lo que está haciendo. Quizá perdiste un trabajo porque se va a abrir una mejor puerta. No te autoderrotes. Si tú eres parte de la vid y Dios está haciendo su trabajo en ti, mejor una enfermedad, pues de eso va a surgir algo todavía mejor. Cuando un labrador en su vid corta algunos de los pámpanos, aunque tengan fruto, dicen los viñadores, nace una nueva raíz para fortalecer y llegar con su savia hasta el pámpano y produzca todavía mucho más. La parábola continúa y es Jesús hablándonos y dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Quien permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El que permanece lleva mucho fruto, porque apartados de mí, mis hermanos, nada podéis hacer. Imagina la vid, imagina a Jesús, imagina los pámpanos, imagínate a ti como parte de esa vid y atesora lo que Jesús nos advierte, el camino que Jesús traza para ti y para mí en esa vid verdadera. Para mí aquí es importante que yo vea la vida como un proceso de crecimiento. Que yo creí en Jesucristo cuando tenía 12 años. Y ahí te quedaste toda la santa vida. Puedes tener la edad que tengas y naciste, pero nunca hubo un crecimiento como Dios lo espera. En la vid, los pámpanos que no crecen se cortan. Y el pámpano que da fruto, también se le hace una poda para que de esta manera vuelva a dar fruto. En la vida hay un proceso. Primero la yema. Tú ves el tallo de allí, de una vid tierna, y vas a ver cómo se hacen ciertas... Hay una parte de la vid que se engruesa, pues, y de allí que se le llama yema, hay un proceso que lo convierte en pámpano. El pámpano es más delgadito, es la ramita que de repente le damos un golpe y se corta. Se le llama pámpano. Sigue creciendo el pámpano y se convierte en sarmiento. Esa palabra quiere decir, después de que pasó un tiempo, ya está lo suficientemente engrosada el pámpano, ya tiene todo lo que se toma para que pueda absorber la savia de la raíz. Cuando se convierte en un sarmiento es cuando empieza a brotar el fruto. ¿Qué me enseña a mí esta parábola? Que para dar fruto necesitas madurez. No se trata de que porque creí en Jesús y ya no tengo que hacer nada hasta el día en que creo en que me voy a ir con él. Mi hermano, hay una vida de por medio y en esa vida hay que crecer, hay que madurar, hay que dejar que la savia que recibimos de Dios nos haga seres que podamos producir fruto. Que tiene 60, 70 años o tiene tanto,
Yo nunca he visto ningún cambio, no has madurado con el respeto que me mereces. Si eres un pámpano en la vid de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y a mí lo que me dice es, mantente conectado con Jesús para que puedas madurar. Y una vez que madures, entonces va a venir el fruto. Si tú plantas una vid, bueno, aquí no es un clima propicio en el valle, pero si te vas en México, allá por Guanajuato o a otras regiones en California, donde el clima es más favorable, porque tiene que estar fresco durante la noche y templado durante el día para que una vid produzca. Bueno, nosotros, si permanecemos conectados, estamos con los hermanos que nos pueden ser idóneos para crecer juntos, allí y solamente ahí es donde va a haber fruto. Mi pregunta hacia mí, ¿me mantengo conectado con la vid? ¿Estoy permitiendo que el pámpano vaya creciendo hasta que llegue a la madurez y que finalmente yo pueda dar fruto? Ahí cada uno de nosotros debe evaluarse en qué punto de mi crecimiento, de mi desarrollo estoy. Me gusta explicar esto en los términos siguientes. Yo vengo de México y en un día determinado arreglé mis papeles, crucé el puente y me dijeron, ya, ahora vas a ser de Estados Unidos. Qué bendición para mí, qué bendición. Pero por cruzar el puente y por tener los papeles, no quiere decir que del día al día siguiente ya estaba yo hablando inglés. ¿No? Así no funciona. Tienes que crecer, tienes que educarte, tienes que pasar por medio de un proceso para que ya maduro seas efectivo en la comunidad a la que Dios te está permitiendo. Sea de allá para acá o de aquí para allá, esto no se trata de un día para otro. Que ya no soy ciudadano mexicano, que ahora soy ciudadano americano, sí, pero no hablas inglés. Tienes que crecer, madurar para poder dar el fruto. Eso es lo que me enseña a mí esta parábola. Y para terminar, dijo Jesús, mi Padre es glorificado en que ustedes lleven mucho fruto. ¿Te consideras un pámpano, un sarmiento en el que Dios está trabajando en tu persona? ¿Te consideras alguien que puede dar fruto? Necesitas tener presente esto. El fruto que yo voy a dar, mis hermanos, es lo que Dios aprecia más. Dios es glorificado en que lleves más fruto. No es glorificado en que vengas, y con respeto lo digo, des una buena ofrenda. Gracias a Dios. No es glorificado porque tú sepas hacer unas oraciones muy especiales necesariamente. No porque vengas y cantes y el resto de la semana, olvídate de la vida. Mi Padre es glorificado, Él se goza, se siente contento con nosotros, es lo que quiere decir la palabra glorificar, cuando damos fruto. Creciste en una iglesia presbiteriana, y con respeto lo digo, a mí me enseñaron en el catecismo, ¿cuál es el fin principal del hombre? La primera pregunta. Me recuerdo a mi tía Ana María allá en Matamoros. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y ahorita, 70 años después, apenas oigo la pregunta y como maquinita, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cuál es el fin principal de Dios para ti, un pámpano, un sarmiento? Que glorifiques a Dios. ¿Y qué quiere decir glorificar a Dios? Sí, alabarle, obedecerle, servirle. Esto es, dar fruto. Si algo te tienes que llevar de esta meditación en esta mañana, es que te autoevalúes. ¿En dónde estoy? ¿Soy parte de la vid verdadera? ¿Estoy conectado realmente a la raíz?
¿En qué punto del proceso de crecimiento estoy? Porque si no has dado fruto, quiere decir que todavía te falta madurar, todavía te falta crecer. Y si ya lo has logrado, mi hermano, no te autoalabes, no te autoglorifiques. Dios es el que se tiene que llevar la gloria. Y la gloria de Dios es verte a ti fructífero, verte a ti energizado, verte a ti creciendo y sirviendo. Cada uno puede servir en una forma diferente. Procura que tus uvas, sí, no se conviertan en uvas silvestres, amargas, que ya no tienen sabor. Que tu edad sí, que tu enfermedad no, mi hermano. Si sigues pegado a la vid verdadera, vas a recibir lo que necesitas para cada etapa de tu vida. Hay una circunstancia y una ocasión. Puedes dar fruto, es la invitación de Jesús para ti y para mí. Que lleguemos la semana que entra diciendo, siento que me falta crecer, o ya he dado fruto en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Bueno, prepárate porque Dios va a hacer una nueva poda para que des más fruto. ¿Saben qué edad tenía Juan cuando escribió su evangelio? Cuando escribió sus cartas, 90 años. Y puedo dar muchos más ejemplos en la Biblia. Y con ello quiero decir, no hay edad. Estás en un proceso de cambio, sí, pero al mismo tiempo puedes seguir dando fruto. Termino. El fruto que Dios espera ver en la vid, en ti y en mí, tiene que ver no solo con las buenas obras. Yo doy fruto porque visito tal o cual hospital, o yo doy fruto y se va uno por el lado de las obras. El fruto, mi hermano, está en tu ser interior, en tu carácter, en quién eres, en cómo tratas a tus semejantes. Sí, léelo, ahí está en Gálatas, en la carta de Pablo. El fruto del Espíritu es paz, bondad, amor, templanza. Eso no tiene que ver con obras, tiene que ver con tu ser interior. Y a eso es a lo que Jesús se refirió cuando habló a sus discípulos. Y a eso es a lo que Dios se refiere cuando hoy a ti y a mí nos está recordando pues esta parábola. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Él quiere ver calidad, no cantidad. Él te habla de amor, no de condena, porque Él quiere que seas un pámpano en la vid que produzca fruto. ¿Que te falta crecer? Permanece conectado. La mejor uva se da a los 3 años de que se plantó la vid. ¿En dónde estás? ¿En dónde estoy? Esa es la pregunta a resolver. En tu vida familiar, en tu vida profesional, en tu vida personal. Permite que Dios te tenga como parte de la vid verdadera. Te ha plantado en una ladera fértil. Nunca te ha faltado. Que a lo mejor tienes ciertas limitaciones, sí, pero aquí estamos. Y si estamos aquí es porque la mano de misericordia de Dios ha querido seguir estando con nosotros. Si no hay fruto, mi hermano, no te arriesgues. Dios es fiel a lo que Él dice. Prefiero calidad, dice Él, que cantidad. ¿En dónde estás tú y yo? Permaneced en mí y yo en ustedes, porque apartados de mí, nada pueden hacer. ¿Sabes tú lo que pasa con un pámpano que cortan del arbolito y lo ponen en un lado? Empieza
a podrirse muy rápido. ¿Sabes tú que si cortan un pámpano y lo tienen aquí, tú dices, bueno, pues ya no dio uvas, pero lo voy a usar para hacerle una casita a mi perrito? La madera del pámpano no sirve para nada. ¿Sabes para lo único que sirve? Para hacer leña, para ponerse al fuego. Por eso cuando Jesús dijo, apartados de mí nada pueden hacer, eso es necesariamente lo que nos está diciendo. Permanezcan en mí, yo en ustedes, y van a poder llevar mucho fruto. Dios es glorificado al verte a ti y a mí, porque llevas mucho fruto. Que lleguemos a la Semana Santa con el fruto, con la uva y no la uva silvestre, delante de nuestro Dios. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.